Capítulo 11. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey, a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte. Y Joás estuvo escondido con ella en la casa del Señor 6 años mientras Atalía reinaba en el país. Pero en el 7.º año, Joiada mandó a buscar e hizo venir a los capitanes de centenas de los cariteos y de la guardia, y los hizo venir a él en la casa del Señor. Entonces hizo un pacto con ellos en la casa del Señor, y los puso bajo juramento, y les mostró al hijo del rey, y les dio orden diciendo: esto es lo que harán: una tercera parte de ustedes, los que entran en el día de reposo y hacen la guardia en la casa del rey, harán la guardia en la casa para su defensa. También otra tercera parte estará en la puerta del sur, y la otra tercera parte en la puerta detrás de los guardias. 2 partes de ustedes, es decir, todos los que salen en el día de reposo, también harán la guardia en la casa del Señor junto al rey. Entonces rodearán al rey, cada uno con sus armas en la mano. Cualquiera que penetre las filas será muerto, y estén con el rey cuando salga y cuando entre. Y los capitanes de centenas hicieron conforme a todo lo que había ordenado el sacerdote Joiada, y cada uno de ellos tomó sus hombres, los que habían de entrar en el día de reposo, junto con los que habían de salir el día de reposo, y vinieron al sacerdote Joiada. Entonces el sacerdote dio a los capitanes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa del Señor, y los guardias se colocaron cada uno con sus armas en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la misma, junto al altar y junto a la casa alrededor del rey. Entonces Joiada sacó al hijo del rey y le puso la corona y le dio el libro del testimonio. Lo hicieron rey y lo ungieron y batieron palmas. Gritaron: ¡Viva el rey! Al oír Atalía el ruido de la guardia del pueblo, se llegó al pueblo en la casa del Señor y vio que el rey estaba de pie junto a la columna según la costumbre, y los capitanes y los trompeteros estaban al lado del rey. Todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada dio orden a los capitanes de centenas que estaban al mando del ejército: sáquenla de entre las filas, y al que la siga, mátenlo a espada, porque el sacerdote había dicho: no la maten en la casa del Señor. Y le echaron mano, y cuando ella llegó a la entrada de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, de que ellos serían el pueblo del Señor. Asimismo, entre el rey y el pueblo, y todo el pueblo del país fue a la casa de Baal y la derribaron. Destruyeron completamente sus altares y sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Y el sacerdote nombró oficiales sobre la casa del Señor. Tomó a los capitanes de centenas, a los caterios, a las guardias, y todo el pueblo del país se hicieron descender al rey de la casa del Señor, y vinieron por el camino de la puerta de las guardias a la casa del rey, y Joás se sentó en el trono de los reyes. Y todo el pueblo del país se regocijó, y la ciudad quedó tranquila, porque Atalía había sido muerta a espada en la casa del rey. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Capítulo 12. En el 7.º año de Jehú, Joás comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió. Solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero de las cosas sagradas que se trae a la casa del Señor en moneda corriente, tanto el dinero estipulado a cada persona como todo el dinero que cada uno voluntariamente traiga a la casa del Señor, que los sacerdotes lo tomen para sí, cada cual de sus conocidos, y ellos repararán los daños de la casa donde quiera que se encuentre algún daño. Pero en el año 23 del rey Joás, los sacerdotes aún no habían reparado los daños de la casa.
Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y a los otros sacerdotes y les dijo: ¿Por qué no reparan los daños de la casa? Ahora pues, no tomen más dinero de sus conocidos, sino entréguenlo para los daños de la casa. Y consistieron los sacerdotes en no tomar más dinero del pueblo, ni reparar ellos los daños de la casa. Entonces el sacerdote Joiada tomó un cofre e hizo un agujero en la tapa y lo puso junto al altar al lado derecho, conforme se entra a la casa del Señor. Y los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero que se traía a la casa del Señor. Cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el escriba del rey y el sumo sacerdote subían y lo ponían en sacos y contaban el dinero que se encontraba en la casa del Señor y entregaban el dinero que había sido contado en manos de los que hacían el trabajo, los cuales tenían a su cargo la casa del Señor, y ellos lo traían para pagar a los carpinteros y a los constructores que trabajaban en la casa del Señor, y a los albañiles y canteros, y para comprar madera y piedra de cantería, para reparar los daños de la casa del Señor, y para todo lo que se gastaba para la casa, a fin de repararla. Pero del dinero que se traía a la casa del Señor no se hicieron ni copas de plata, ni despabiladeras, ni tazones, ni trompetas, ni ninguna vasija de oro, ni vasija de plata para la casa del Señor, porque lo daban a los que hacían el trabajo y con él reparaban la casa del Señor. Y no se pedía cuentas a los hombres en cuyas manos se ponía el dinero para dárselo a los que hacían el trabajo, porque procedían fielmente. No se traía a la casa del Señor el dinero de las ofrendas por la culpa, ni el dinero de las ofrendas por el pecado, era para los sacerdotes. Entonces Hazael, rey de Aram, subió y peleó contra Gad y la tomó. Y Hazael se propuso subir contra Jerusalén. Y Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas que Josafat, Jorán y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, habían consagrado, y sus propias cosas sagradas y todo el oro que se encontraba en la tesorería de la casa del Señor y la casa del rey, y las envió a Hazael, rey de Harán. Entonces él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y sus siervos se levantaron y tramaron una conspiración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía a Sila, pues sus siervos Josacar, hijo de Simead, y Josabad, hijo de Somer, lo hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y Amasías su hijo reinó en su lugar. Capítulo 13. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió tras los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. No se apartó de ellos, y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los entregó día tras día en mano de Hazael, rey de Harán, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Entonces Joacás imploró el favor del Señor, y el Señor lo oyó, porque él vio la opresión de Israel, de cómo el rey de Harán los oprimía, y el Señor dio a Israel un libertador, y escaparon del poder de los arameos, y habitaron los israelitas en sus tiendas como antes. Con todo, no se apartaron de los pecados con que la casa de Jeroboam hizo pecar a Israel, sino que anduvieron en ellos, y también la acera permaneció en pie en Samaria, pues a Joacás no le había quedado del ejército más que 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10.000 hombres de a pie, porque el rey de Harán los había destruido y los había hecho como polvo de trillar. Los demás hechos de Joacás y todo lo que hizo y su poder no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria, y su hijo Joás reinó en su lugar. En el año 37 de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el poder con que peleó contra Amasías, rey de Judá, no están escritos
en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, y durmió Joás con sus padres, y Jeroboam se sentó en su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Joás, rey de Israel, descendió a él, y lloró sobre su rostro, y dijo: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Y Eliseo le dijo: Toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo al rey de Israel: Pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana hacia el oriente. Y él abrió. Entonces Eliseo dijo: Tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo: Flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Harán, porque derrotarás a los arameos en Afeb hasta exterminarlos. Entonces añadió: Toma las flechas. Y él las tomó. Y dijo al rey de Israel: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. El hombre de Dios se enojó con él y dijo: Deberías haber golpeado 5 o 6 veces, entonces hubieras herido a Harán hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Harán solo 3 veces. Eliseo murió y lo sepultaron. Las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. Y una vez, cuando estaban sepultando a un hombre, vieron que una banda de merodeadores se les acercaba, así que arrojaron el cuerpo a la tumba de Eliseo. Cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Hazael, rey de Harán, había oprimido a Israel todos los días de Joacás, pero el Señor tuvo piedad de ellos y les tuvo compasión y se volvió a ellos, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruir ni echarlos de su presencia hasta hoy. Al morir Hazael, rey de Harán, su hijo Ben-Hadad reinó en su lugar. Entonces Joás, hijo de Joacás, recobró de nuevo de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de su padre Joacás. 3 veces Joás lo derrotó y recobró las ciudades de Israel. Capítulo 14. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no como su padre David. Hizo conforme a todo lo que su padre Joás había hecho. Solo que los lugares altos no fueron quitados. Todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Una vez afianzado el reino en su mano, Amasías mató a los siervos que habían asesinado a su padre el rey, pero a los hijos de los asesinos no les dio muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, tal como el Señor ordenó, diciendo: No se dará muerte a los padres por causa de los hijos, ni se dará muerte a los hijos por causa de los padres, sino que a cada uno se le dará muerte por su propio pecado. Amasías mató a 10.000 en Edom, en el valle de Sal, y tomó a Sela en batalla y la llamó Jocteel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciéndole: Ven, veámonos cara a cara. Y Joás, rey de Israel, envió mensaje a Amasías, rey de Judá, diciéndole: El cardo que estaba en el Líbano envió a decir al cedro que estaba en el Líbano: Da tu hija por mujer a mi hijo. Pero pasó una fiera que estaba en el Líbano y pisoteó el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Disfruta tu gloria y quédate en tu casa, pues ¿por qué quieres provocar el mal de modo que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no quiso escuchar, y subió Joás, rey de Israel, y él y Amasías, rey de Judá, se enfrentaron en Bet-Semes, que pertenece a Judá. Y Judá fue derrotado por Israel, y cada uno huyó a su tienda. Entonces Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes. Después vino a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos, 180 metros. Tomó todo el oro, la plata y todos los utensilios que se encontraban en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, también los rehenes, y volvió a Samaria.
Los demás hechos de Joás, cuanto hizo y su poder y cómo peleó con Amasías, rey de Judá, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y su hijo Jeroboam reinó en su lugar. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En Jerusalén conspiraron contra él, y Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta Laquis, y allí lo mataron. Lo trajeron sobre caballos y fue sepultado en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David, y todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elat y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria y reinó 41 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel. Había hablado por medio de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad Efer, porque el Señor había visto la aflicción de Israel, que era muy amarga, pues no había siervo ni libre, ni nadie que ayudara a Israel. El Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel de debajo del cielo, y lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su poder, cómo peleó y cómo recobró para Israel a Damasco y a Amat, que había pertenecido a Judá, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam durmió con sus padres, con los reyes de Israel, y su hijo Zacarías reinó en su lugar.